Hablemos de algo que nos toca a todos, la protección de nuestros derechos más fundamentales. La vida, la salud, son la base de todo. Y el Código Penal, pues, es básicamente el que pone las reglas del juego, las líneas que no se pueden cruzar. Hoy vamos a meternos de lleno a analizar esas líneas, desde los delitos que causan un daño súper directo hasta otros que, ojo, castigan el simple hecho de poner a alguien en riesgo. Y para empezar, ahí les va una pregunta para que le demos vueltas. ¿La ley puede castigar a alguien solo por crear una situación de peligro, aunque al final, por pura suerte, nadie salga lastimado? Esta pregunta es clave, porque nos enseña que al derecho penal no solo le importan los resultados, sino también las intenciones y, sobre todo, los riesgos. Bien, este será nuestro mapa del recorrido. Vamos a empezar con el concepto central que protege la ley. Luego nos vamos de lleno con el delito fundamental contra la vida, el homicidio, y claro, sus formas más específicas como el feminicidio. Después nos meteremos a ver los daños a la salud, la creación de riesgos y terminaremos con temas bien complejos, incluido el hecho de que, a veces, no hacer nada también cuenta como un delito. Ok, vamos a sumergirnos en esto. Antes de hablar de crímenes, castigos y todo eso, tenemos que entender qué es lo que la ley realmente está protegiendo. Porque no se trata nomás de repartir sanciones, Se trata de defender los valores que en el fondo nos sostienen como sociedad. Y aquí está el concepto que es el corazón de todo, el bien jurídico. Pensemos que es como el tesoro más grande que la ley tiene que cuidar. La vida, la salud, la libertad, esos son los bienes jurídicos. Y el derecho penal se activa cuando una acción daña o, y esto es muy importante, simplemente pone en peligro uno de esos tesoros. Este es el cimiento de todo lo que vamos a ver. Ahora sí, vámonos al delito que ataca el bien jurídico más preciado de todos, la vida. El homicidio se considera el tipo básico, porque es el punto de partida. A partir de aquí se construyen otras figuras, otros delitos más complejos, pero todo empieza con el acto de quitarle la vida a otra persona. La definición del Código Penal Federal es súper directa, va al grano, el que priva de la vida a otro. Así, sin más. Esa es la conducta. A partir de aquí, claro, la ley ya le empieza a meter capas, que si la intención, las circunstancias, la relación con la víctima, pero el núcleo, la base, es esta. Y justo una de esas capas de complejidad es crucial, porque a veces, para la ley, el por qué se mató es igual o más importante que el qué se hizo. Y aquí es donde entramos al terreno del feminicidio, un homicidio que se agrava porque el motivo detrás lo cambia todo. A ver, el feminicidio no es nada más el asesinato de una mujer, es quitarle la vida por ser mujer, es decir, por una razón de género. La ley reconoce que estos crímenes vienen de un contexto de violencia, de discriminación, que necesita ser nombrado y castigado de una forma muy específica. Entonces, ¿cómo sabe un juez si hubo una razón de género? Bueno, pues el artículo 325 nos da varias pistas. Por ejemplo, si hubo violencia sexual, si ya había un historial de violencia en la relación, si el cuerpo fue expuesto. Todas estas son como señales de alerta para la autoridad que dicen, ojo, esto no fue un homicidio común y corriente. Pero claro, con una lista no basta. La ley se tiene que interpretar y aplicar en el mundo real. Y aquí es donde entra la Suprema Corte de Justicia. Sus decisiones, que se conocen como tesis, son una guía fundamental para que los jueces sepan cómo manejar estos casos tan complejos. Y esto que hace la Corte es realmente inteligente. Fíjense, dice dos cosas clave. Primero, si la Fiscalía acusa por feminicidio, pero no logra probar la razón de género, ¿el caso se pierde? No, se hace una traslación típica, es decir, se juzga como homicidio. La idea es que se haga justicia de una u otra forma. Y segundo, para probar la razón de género, la Corte permite usar el contexto de violencia. Es una gran metáfora. Dice que las pruebas son como piezas de un rompecabezas. Un testimonio por aquí, un mensaje por allá. Solas quizá no dicen mucho, pero cuando las unes, ¡pum!, ahí está la imagen completa de lo que pasó. Bueno, ahora dejemos los delitos que terminan con la vida y pasemos a los que atacan la salud. Aquí vamos a ver una diferencia legal que es fascinante, la que existe entre castigar un daño que ya pasó y castigar el simple hecho de haber creado la posibilidad de ese daño. Cuando hablamos de lesiones, la gravedad lo es todo. El Código Penal es súper metódico para clasificarlas. No es lo mismo una herida que sana en una semana que una que te deja una cicatriz para siempre en la cara, o peor, que te hace perder un órgano. La pena, lógicamente, va subiendo conforme la gravedad del daño.
Entonces, aquí está el punto clave. Los delitos como el homicidio o las lesiones se llaman delitos de lesión o de resultado. Se necesita que haya un daño real, concreto. Pero hay otros, los delitos de peligro, que son distintos. Aquí la ley castiga la simple creación del riesgo. ¿Se acuerdan de la pregunta del inicio? Pues aquí está la respuesta. El ejemplo perfecto es el peligro de contagio. Fíjense bien, la ley no dice el que contagie, dice el que ponga en peligro de contagio. Y la frase clave es, a sabiendas. Si alguien sabe que tiene una enfermedad grave, transmisible, y aún así conscientemente pone en riesgo a otra persona, ya está cometiendo el delito. El crimen es crear el riesgo. Punto. Ahora entramos en dos de los temas más delicados y, sí, complejos del derecho penal. Aquí es donde las convicciones morales y las definiciones legales a menudo se encuentran en un debate bien profundo. Hablamos del aborto y la ayuda al suicidio. El Código Penal en esto es muy claro. El suicidio como tal no es un delito, pero ayudar o convencer a alguien para que se quite la vida, eso sí lo es. Lo que la ley busca es proteger la vida, incluso de las decisiones de la propia persona, y por eso castiga a quien interviene para que ocurra esa final. En el tema del aborto, es súper importante entender lo que dice el Código Penal Federal, que ha sido el marco legal por mucho tiempo. Nos presenta diferentes escenarios. A ver, con calma. La sanción es una si se hace con el consentimiento de la mujer, pero sube, y bastante, si es sin su consentimiento o con violencia. El código también sancionaba a la mujer que voluntariamente se lo procuraba. Y ojo, algo clave, el mismo código ya incluía excepciones, como cuando la vida de la madre está en peligro. En ese caso, no se aplica ninguna sanción. Y para terminar, llegamos a una idea que le da la vuelta a lo que normalmente pensamos que es un crimen. ¿Qué pasa si el delito no es hacer algo malo, sino no hacer lo que tenías la obligación de hacer? Bienvenidos al mundo de los delitos de omisión. Imagínense a un anestesiólogo en una cirugía. Su deber es estar al pendiente de los signos vitales del paciente, ¿cierto? Bueno, pues si se distrae con el celular y el paciente sufre un daño por falta de oxígeno, el médico no hizo algo para dañarlo. Su delito fue su inacción. Omitió su deber de cuidado, y esa omisión tuvo un resultado terrible. El Código Penal nos da otro ejemplo clarísimo con el abandono de personas. Una madre, un padre, un tutor, todos ellos tienen la obligación de cuidar. Si abandonan a un niño o a una persona enferma que está a su cargo, cometen un delito, no por lo que hicieron, sino por lo que dejaron de hacer. Tenían un deber y simplemente no lo cumplieron. Y así hemos recorrido cómo la ley protege la vida y la salud. Vimos que no solo se castiga el daño directo, sino también el riesgo, la motivación detrás del crimen y hasta no actuar cuando se debía. Y esto nos deja con una reflexión final. En todo este entramado de la justicia, ¿qué es más difícil de juzgar? ¿El acto que todos ven, la intención que está oculta o la ausencia de una acción que era obligatoria? La respuesta, créanme, define el corazón mismo del derecho penal.